Vale. Hoy nos toca seguir con la parte general, disposiciones generales sobre la ejecución, y nos toca conocer un poquito más quiénes son las partes de este proceso autónomo que la ley nos figura a partir del artículo 517 en adelante. En concreto, en los artículos 538 a 544 nos define quiénes son las partes del proceso de ejecución. Parece muy sencillo, pero tiene algunas cuestiones, algunos detallitos que nos pueden liar. Básicamente tenemos a ejecutante y a ejecutado. Igual que el que pone la demanda, el demandante, quien la recibe y contesta o se opone es el demandado, en este caso ejecutante y ejecutado. Ya se habrán ustedes imaginado, y ya los que estén a diario trabajando con esto lo conocen, que normalmente en las ejecuciones judiciales siempre coincide que el ejecutante es la persona que en el procedimiento ha sido el actor, el demandante, y el ejecutado suele ser la persona que ha resultado condenada a resultas de un procedimiento. En esa sentencia firme o en ese decreto que ponga fin a un procedimiento, nos encontramos con que esa obligación se impone al demandado, ¿vale? En este caso, y ponemos en marcha el procedimiento y se va a llamar ahora ejecutado. No siempre es así. Desde que una demanda no sea estimada, no me dan la razón en que yo reclamo que Pepito me debe 3.000 euros, pierdo el juicio y absuelven a esta persona, va a haber una condena en costas, ¿verdad? Que lo hemos hablado en los otros temas, en el ordinario y verbal. Me condenan a mí por haberle puesto esta demanda y haber perdido. Tengo yo que pagar las costas y gastos del proceso. ¿Eso cómo se va a hacer? Si no lo pago por las buenas, ya veremos cómo. Voy a terminar en una ejecución donde yo empecé siendo el demandante, pero a resultas del proceso, como he perdido, soy el ejecutado por no pagar a tiempo los gastos que le causé a esta persona. O sea que no siempre ocurre así, ¿vale? La mayoría de veces, pues sí, coincide uno y otro, pero habrá que estar muy atentos a qué es lo que se está ejecutando y quiénes son esas dos partes principales. Nos encontramos, por tanto, con que el ejecutante es aquella persona que pide al tribunal que se despache ejecución en base a un título, sea judicial o sea no judicial, y que además el juez, o en este caso el tribunal, le da ese despacho de ejecución. Una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, esto es un paréntesis hasta que entremos en el primer trámite que se hace en ejecución, tenemos que tener en cuenta muy bien a la hora de empezar las ejecuciones que siempre comienzan el trámite con lo mismo, una resolución del tribunal, un auto, en el que va a resolver, entre otras muchas cosas, si se da o no se da el despacho de ejecución. Al admitir esa demanda, ya vemos que también, al ser un proceso que empieza de cero, autónomo, hay que empezarlo en forma de demanda, en este caso lo llamaremos demanda de ejecución, pues se le pide al tribunal que mediante ese auto, esa resolución, despache la ejecución, es decir, abra el procedimiento admitiendo la demanda. Pues quien obtiene ese despacho, es decir, el juez ha visto todo y dice que sí, que vamos a despachar ejecución, en ese auto lo dice, ahí nos convertimos realmente en ejecutantes, ¿vale? En el título judicial o no judicial, en derecho también se dice acreedor. Nosotros siempre en la vida contractual, por así decirlo, cuando firmamos un contrato de pago, pues el acreedor es el que tiene derecho a recibir los pagos de lo que me haya comprado, un coche, una casa, el acreedor es al que se le debe y deudor es el que debe. Pues esto también se puede aplicar y resulta sinónimo en el marco de una ejecución, ejecutante y el acreedor en ese título judicial, pues viene a hacerlo lo mismo, ¿vale? Esa persona que tiene el despacho a su favor. Sin embargo, el ejecutado, vemos como que la ley nos define varios supuestos y comienza diciéndonos que además de los supuestos de los artículos 540 a 544, debemos tener en cuenta no solo al deudor directo, que es el que figura en el título como deudor, ¿vale? Si es un contrato de préstamo, lo tenemos ahí muy claro, la póliza de préstamo, ¿quién la firmó? Fulanito, con su DNI, su tal y tal. ¿Quién es el deudor? Él. ¿Quién va a ser el ejecutado? Él. ¿Vale? Pero hay otra serie de personas que también, en virtud del proceso y de las circunstancias, pueden ser ejecutados. ¿Vale? Así nos habla el 538 de no solo la persona contra la que se dirige la ejecución y aparece como deudor en el título, sino también quien sin figurar como deudor pueda responder personalmente, ¿vale? Y esto nos lo encontramos en distintas formas, bien porque lo diga la ley,
responderá en determinados casos por disposición legal, o bien porque en ese póliza, contrato, escritura, etcétera, figure como lo que todos conocemos, avalista o fiador, ¿vale? Estas figuras, que yo creo que tenemos un conocimiento más o menos, no hay que tenerlo muy exacto ni jurídico, pero el fiador es el que garantiza la deuda, bien de forma solidaria, bien en caso de que el deudor principal no la pague. Pues bueno, en esos casos también llamaremos ejecutado y también se le considerará que se ha despachado ejecución contra ellos a estas personas, ¿vale? Existen otros supuestos. El punto tercero del 538 nos habla de quienes sean dueños, sin ser la persona ejecutada, sí sean dueños de los bienes que están especialmente previstos en la ley para pagar esa obligación que no se ha cumplido. Esto se entiende perfectamente con uno de los ejemplos que más se suele poner en estos casos. Cuando nosotros estamos reclamando cantidades, deudas, impagos de una comunidad de propietarios frente a uno de los dueños, la ley de propiedad horizontal reserva la propiedad, es decir, el piso que genera esas deudas o lo que sea, como bien especialmente afecto, lo dice así. ¿Qué quiere decir? Que está afecto, o sea, destinado y tiene cierta preferencia en los embargos para cubrir ese tipo de deudas. ¿Qué ocurre? Que muchas veces los propietarios venden su piso o lo ejecutan y lo pierden en subasta porque no han pagado lo que sea, se los queda al banco, cambia de propietario manteniendo la deuda que arrastraba e incluso manteniendo el proceso de ejecución abierto, ¿vale? Cambia el propietario, pero la ley reserva el mismo piso. Llegados a un punto en el que se deban determinadas cantidades, se hayan acumulado muchas cantidades y el ejecutante que sea, la comunidad o el banco que se quedó el piso, vaya contra la persona, va a poder ir especialmente contra el piso mediante subasta, ¿vale? Con independencia de que eso haya podido cambiar o no de propietario. Ya la ley prevé hasta dónde necesita, tiene que pagar el deudor, hasta dónde comienza a asumir deuda el nuevo propietario y también las fórmulas para no terminar o no desembocar en una subasta existiendo otro tipo de bienes. Pero la realidad es que esos bienes están ahí destinados o reservados para esa ejecución. Por eso nos habla el 538, 2 y 3 de ser propietario, no ser el ejecutado, pero esos bienes están destinados o especialmente afectos a la ejecución, ¿vale? A la deuda de la que viene. Efectivamente, esas personas, bien sean terceros de buena fe que compraron sin saber la deuda, bien sean terceristas que tengan el dominio de la posesión adquirido por otro lado, o bien tengan mejor derecho, podrán actuar en la ejecución con los mismos medios de defensa que va a tener el ejecutado, ¿vale? La ley sí prevé esa parte. Bueno, el otro tipo de ejecutados en estos artículos 540, 544, aunque los veamos nuevamente para los supuestos de sucesión, ya les adelanto que también vamos a considerar parte ejecutada a los sucesores del ejecutado, ¿vale? El supuesto va a ser que una ejecución puede durar lo que termine en pagarse la deuda contraída o hasta que se cumpla toda la obligación que contiene el título. De hecho, el artículo 570, que es el último de la parte general, lo que nos viene a decir es que, dicho en palabras para que lo entendamos ahora, que la ejecución termina cuando se satisface plenamente la obligación que el despacho de ejecución, lo que dijo el juez que había que cumplir, hasta que no se cumpla, no tiene un plazo de caducidad ni prescripción, ¿vale? Sigue ahí, mientras vayan apareciendo bienes, vamos saldando esa deuda o ese cumplimiento, y cuando termine es cuando se haya pagado todo, es cuando podremos poner el decreto poniendo fin a la ejecución. Bien, en base a eso, ¿qué nos puede pasar? Pues que a lo largo del tiempo, que dure años una ejecución, pues pueda darse que el ejecutado principal, originario, fallezca y sus herederos por Código Civil suceden en las deudas del causante. Pues bueno, uno de esas personas son los sucesores. Otro supuesto que vamos a ver también es cuando la deuda está relacionada con bienes gananciales, cuando afecta a la sociedad de gananciales. Estamos casados en gananciales, para lo bueno y para lo malo se genera una deuda. ¿Qué pasa con ese cónyuge, el marido o la mujer, que no han contratado el contrato por el que surge la deuda? Oye, es que responde también la sociedad. Bueno, pues hoy veremos qué ocurre en esos casos.
Hablaremos también del deudor solidario. Acabamos de ver un ejemplo, el avalista principal. Oye, mi hijo se ha comprado este coche, esta casa, y nosotros los padres avalamos para el caso de que él no pague, se quede sin trabajo, etcétera, etcétera. Veremos un poco las posibilidades que existen. Y luego, la ley nos plantea otros supuestos de ejecutados. Estos dos articulitos últimos suelen entrar más en gestión, 543 y 544, donde se nos habla pues de las asociaciones temporales de empresas. Estos son supuestos ingeniería de sociedades, donde tenemos que distinguir quiénes son las entidades que forman esa unión, ¿vale? Que contratan el mundo real y luego se les condena en un procedimiento a pagar lo que sea, una sentencia de condena, y cuándo podemos ir contra verdaderamente el patrimonio de los socios que forman esas empresas, los miembros del consejo que se creó para determinada obra, ¿vale? Hablamos de las famosas UTEs, asociaciones o uniones de empresas, y por último también nos habla de las asociaciones sin personalidad jurídica, el tipo de comunidades de bienes, ONGs, asociaciones distintas, bueno, comunidades de propietarios también, que bueno, que se les atribuye una capacidad jurídica en el mundo real y que pueden contraer deudas. Bueno, pues ya veremos cómo se va contra el patrimonio de ellas y cómo se va contra el patrimonio de las personas físicas que lo integran, ¿vale? Si se puede, si no se puede. Lo veremos ahora dentro de un poquitito. Bueno, en cuanto al procedimiento, como vimos en el ordinario y como vimos en el verbal y como veremos en los procesos especiales en alguna cuestión, tenemos que plantearnos si para empezar ese procedimiento es necesario tener abogado y tener procurador, ¿verdad? Lo que la ley llama en otros puntos la postulación. Postulación es eso, la necesidad en un procedimiento de contar con procurador y abogado. Abogado que nos defienda, que nos dirija el procedimiento con sus conocimientos, y procurador que nos represente haciendo, no me gusta decir intermediario porque es un jurista proactivo, ¿vale? Que es muy importante, pero sí que nos sirve de enlace, ¿vale? Para canalizar sobre todo el tema de notificaciones, presentación de escrito y representación en actos, ¿vale? En actos de juicio o incluso comparecencia. Bueno, pues en la ejecución, la ley lo que nos dice es que sí, que vamos a necesitar abogado y procurador. Y a continuación, una coletilla de examen importante, salvo en aquellas ejecuciones de resoluciones donde no hubiera sido necesario. Nosotros ya hemos estudiado que esos casos son con el límite de hasta 2.000 euros, es decir, no superior a 2.000 euros cuando se habla de cuantía, verbales, y también, ¿qué ocurre en los monitorios? Donde hemos tenido monitorios que han empezado todos ellos sin abogado y procurador, puesto que no es necesario para la solicitud, y que no han tenido una oposición. No hemos estudiado el monitorio a fondo, pero bueno, los que ya lo hemos visto, aunque sea en la primera vuelta, sabemos que un monitorio se requiere 20 días. Si no hay pago ni oposición, se archiva con un decreto, y ese decreto nos sirve para ir directamente a la ejecución, solicitando la ejecución de ese decreto. Es decir, hemos adquirido un título judicial mediante un proceso monitorio, sin abogado y sin procurador. La ley lo que hace es mirar la cuantía y equipararlo pues a todos esos procesos judiciales no superiores a 2.000 euros. Hasta 2.000 euros el monitorio, no vamos a necesitar en la ejecución ni abogado ni procurador. Desde 2001 en adelante euros, vamos a necesitarlo. Lo mismo ocurre con los acuerdos y laudos arbitrales, que están equiparados a las resoluciones judiciales. Valoramos el hasta 2.000 euros y en función de eso sabemos la postulación. Cuando yo digo hasta 2.000 euros, incluyo la cantidad de 2.000 euros, ¿vale? Es lo mismo que si dijera no superior a 2.000 euros. Si yo digo que la cantidad es no superior a 2.000 euros, justo la cantidad de 2.000 euros llevaría abogado y procurador. Si el juicio o el monitorio ha sido exactamente de 2.000,00 euros, ¿necesita procurador y abogado o no? Esa pregunta la lanzo ahí al chat. Díganme si necesita o no necesita. Bueno, los supuestos que les hablaba de ejecutado por sucesión, nos los recoge el 544 y siguientes. Tengan en cuenta que la llamada sucesión procesal, es decir, falta el ejecutante o el ejecutado originario, y
los sucesores por ley, los sucesores legales o los herederos legítimos, se ponen en la posición judicial. Contestaron Gaisa y Rem. Venga, me interesa ver esta respuesta. Diciendo que no. La cantidad exacta de 2.000 no necesita abogado y procurador. Esa es importante. Pues yo estoy de acuerdo con los que respondieron eso, ¿vale? Decir hasta 2.000 euros incluye 2.000 euros. Y se las pueden preguntar, maneras, como hasta. Perdona, Fran. Dale. Se la pueden preguntar como hasta 2.000 euros, superior a 2.000 euros, entonces. O no inferior. Superior a 2.000. Exacto, no inferior a 2.000 euros también es la misma. O sea, se la pueden preguntar de muchas maneras. El hasta 2.000, ese entra muchas veces. Exactamente. La ley pone no superiores a. No superiores a no necesitan abogado. Fíjense que hay un doble no. No superior a no necesita abogado y procurador. Superior a sí lo necesitan. Bueno, es simplemente leer y razonar un poquito si está o no está la cuantía, ¿vale? Bueno, lo que les decía, la sucesión procesal se puede producir en los dos lados del proceso, en el ejecutante y en el ejecutado. La ley es muy sencilla. Si en los declarativos hablamos del artículo 16 y siguientes para la sucesión, en la ejecución tenemos el 540 que nos lo regula. Lo que nos viene a decir es que puede acreditarse esta sucesión y se podrá acordar en los sucesores del ejecutante y se podrá seguir ejecutando o incluso empezar a ejecutar, que son dos supuestos diferentes, frente a los sucesores del ejecutado. Hablamos de los herederos o sucesores legales. Bien, ¿cómo se acredita? Pues bueno, de dos maneras. ¿Cómo se acredita? Se puede acreditar de cualquier manera, pero la ley le da dos consecuencias. Si se acredita con documentos fehacientes, sean testamentos, sean declaraciones de herederos judiciales o notariales, ¿vale? Que tenemos un documento fehaciente donde nos dice quiénes son los sucesores del ejecutante o del ejecutado, se despachará inmediatamente, o sea, se despachará sin más trámite, sin ningún problema y sin ningún trámite en la ejecución frente a los sucesores del ejecutado, es decir, los herederos, los hijos, los sobrinos por testamento, etcétera, etcétera, o bien a favor de los sucesores del ejecutante. ¿Qué ocurre en estos casos? Pues que el tribunal lo resuelve y la ejecución o bien continúa o bien, si no ha empezado y fallece el ejecutante o ejecutado, se inicia la ejecución una vez que tengamos acreditada esa sucesión procesal. Bueno, a partir de ahí puede ocurrir que, oye, sabemos que son los sucesores, efectivamente ha fallecido esta persona, bien sea ejecutante o ejecutado, pero no tenemos el documento fehaciente. Bueno, ahí la ley prevé un trámite para poder discutir incluso si procede o no procede. Pues bueno, en esos casos, si no consta en ningún documento fehaciente, el letrado dará traslado de esa posible sucesión a la otra parte, bien al ejecutante o al ejecutado, para que se manifieste. Bueno, tendrá una audiencia, dice la ley, de un plazo de 15 días. Realmente lo que es un traslado realmente, pero la ley en ese articulito pues dice que les dará audiencia por 15 días, bueno, por un plazo de 15 días. Realmente es un traslado de esa petición, si tiene procurador a través del procurador, si no se le comunica o se le notifica, para que en 15 días manifiesten si están de acuerdo, si no están de acuerdo sobre esa sucesión y sobre todo sobre las personas que van a ser ahora, a partir de ahí, ejecutantes o ejecutados. Y después de este plazo, resolverá el tribunal por auto. Luego, ¿quién resuelve sobre el artículo 540? Resuelve el tribunal o el juez, acordando la sucesión procesal o no. ¿Y qué significa la sucesión procesal? Que a partir de ese momento, el nuevo ejecutante o los nuevos ejecutados se subrogan, se ponen en el lugar que venía ocupando el fallecido o el extinto, o muchas veces, si hablamos de empresas, no tiene que morirse nadie, sino simplemente que una empresa le vende a otra su derecho, su crédito, por eso son acreedores, su crédito en ese procedimiento, y la nueva empresa es la que viene ahora a pedir el embargo, a ejecutar y a cobrar, ¿vale? Nosotros habitualmente este trámite nos lo encontramos muchísimo, y les digo dónde. Cuando tuvimos
la supercrisis de la hipoteca y se produjeron multitud de subastas en aquellos años 2008 a 2012, 13, los juzgados se llenaron de ejecuciones y tal. Vale, ¿qué ocurrió ahí? Que los bancos se vieron con multitud de adjudicaciones de préstamos impagados, de hipotecas, un montón de reclamaciones, dinero que tenían ellos en la calle, un montón de deudores, y que los juzgados no daban abasto, eran muy lentos para materializar esa deuda en dinero y cobrar. ¿Qué se inventaron? Pues se lo vendo a un fondo que me compre por un precio más barato, yo consigo dinero ya, que soy un banco y lo que quiero es dinero, no quiero ladrillo, o no quiero deuda fuera de la calle, sino dinerito en casa, y la nueva empresa que se quede con todo el crédito. Lo que me pagó a mí, bueno, pues si consigue reclamar todo, pues ganará, y si los deudores le salen fallidos, pues perderá dinero. Muchas empresas, muchos fondos, muchas empresas paralelas compraron toda esta deuda en los procesos judiciales. Y nosotros hemos venido sufriendo, todavía nos suelen llegar algunos, sucesiones procesales de fondos extranjeros domiciliados en Luxemburgo, no sé qué, no sé cuántos, que vienen con una escritura notarial gigantesca diciendo que en tal fecha le compraron a Banco Santander todas estas deudas, y te salen allí 600 ejecuciones con 1000 nombres de deudores, y entre ellas te sale el deudor tuyo, el ejecutado tuyo. ¿Vale? Pues si usted me aporta eso, me aporta la escritura notarial donde se ha producido esa cesión del crédito, yo, con un traslado al otro ejecutado, le pondré en la posición del banco y continuaré con usted la ejecución, ¿vale? No sé si me expliqué más o menos. Bueno, importante, resolverá el tribunal y resolverá por auto. Nosotros dictamos un auto donde dice que se acuerda la sucesión procesal del fondo en la posición del banco o de los herederos de fulanito como ejecutados, y no hay ningún problema. La ejecución podría continuar sin problema. Con respecto a las cuestiones que pueden ocurrir cuando tenemos una ejecución que afecta o bien a uno de los cónyuges de una sociedad de gananciales, matrimonio casado en gananciales, bueno, basta adelantar ahora, pues simplemente lo veremos todo en el tema 18 específicamente, pero bueno, la sociedad de gananciales es una de las 3 fórmulas que tenemos en el derecho español de formar matrimonio, ¿vale? El matrimonio como sociedad, es decir, la parte civil de ese matrimonio, se rige por uno de esos 3 regímenes. El de gananciales es el mayoritario y es el que actúa en defecto de una previsión distinta por parte de los cónyuges al materializar al celebrar el matrimonio. Bueno, excepto en Cataluña, que funciona al revés. El otro que más se suele dar, el de separación de bienes, es el que se entiende como elegido en defecto de, ¿vale? Esto en el fuero catalán nada más. Vale, ya lo veremos con calma. El último régimen, para no dejarles con la esa, es el régimen de participación. Los dos cónyuges participan, se establecen pues como si fuera un contrato, ¿vale? Donde se mira el valor inicial del patrimonio de cada uno al inicio y al final del matrimonio. Pero bueno, basta decir que existen esos 3 regímenes, que el de gananciales es el que actúa como aplicable en caso de que no se diga nada, como supletorio, por así decirlo, y principal, y que la mayoría de gente pues se casan gananciales. ¿Qué ocurre cuando se adquieren deudas que terminan en una ejecución y son contraídas por uno de los cónyuges y el otro pues a lo mejor ni se ha enterado de que existe ese préstamo? Aquí nos tenemos que situar un poco en la vida real de las parejas, de los matrimonios casados en gananciales. Muchas veces no trabajan los dos cónyuges, sino uno de ellos es el que trabaja, a lo mejor tiene una empresa o es autónomo o lo que sea, y pues bueno, la vida de la empresa y del autónomo genera préstamos, produce deudas, entradas y salidas de dinero, y muchas veces sin que, pues por mera rutina y necesidad de hacerlo, no se consulta o no se consulta todo, sino simplemente cuando hay que formalizar un préstamo, imagínense, con un banco para la empresa, para la familia o lo que sea, la otra persona va y firma y no tiene conocimiento real de qué es, si es una furgoneta, si es un coche, si es dinero líquido. Bueno, mientras todo eso va bien, el matrimonio va bien, la empresa va bien, no hay ningún problema. Cuando va mal, nos vamos a un divorcio
y la empresa quiebra o existen deudas, es cuando surgen los, ay, yo no sabía nada, ay, yo firmé sin saber, etcétera, etcétera. Esa sería la situación real de la que parten estas circunstancias. ¿Qué pasa respecto del ejecutante? El ejecutante poco le importa esto, el ejecutante ha ganado su juicio o bien tiene una póliza de préstamo firmada individual con la señora como titular y el marido que no se entera de nada como avalista, o al revés, me da lo mismo, y puede elegir, tiene opciones, que para eso hizo su contrato con su asesor jurídico, su abogado, para dejarlo todo bien atado. Pues bueno, la ley nos dice que efectivamente vamos a poder ejecutar contra el patrimonio existente, pero hay que tener en cuenta varias cositas. En primer lugar, que podemos ir en una ejecución por deudas contraídas por uno de los cónyuges, ¿vale? Que firmó o adquirió la deuda, ¿vale? Pero como lo hizo durante su matrimonio, responde la sociedad de gananciales. Ese es el quid de la cuestión. Usted está casado, usted responde, su sociedad de bienes también responde. Nos dice la ley que podremos ir contra uno solo, pero desde el momento en que querramos embargar algo que sea ganancial, véase cuentas gananciales, véase vehículos comprados durante el matrimonio, o bien la casa comprada o hecha durante matrimonio. Todos esos bienes tienen el carácter de ganancial, son de los 2 al 50%. Bien, habrá que notificarle al cónyuge que no ha sido parte de la ejecución que existe este procedimiento y que se ha embargado ese bien, entonces sí le afecta. No es raro, se los digo porque nos suele ocurrir bastante, que viene el marido que ya lleva años divorciado de su esposa, que era la que llevaba la empresa o lo que fuera, y nos dice que me acaban de notificar que nos embargan la casa, que todavía no la hemos liquidado, y yo no sé nada de este préstamo cuándo fue y no sé qué, y no sé cuánto, vale, no es raro ni descabellado. Lo normal sería que sí que se supiera, pero bueno. En ese caso se le notifica que existe el procedimiento, se le notifica el decreto donde se haya embargado ese bien ganancial, y en ese momento se le da traslado de la demanda de ejecución con el derecho a oponerse. Una de las cuestiones que vamos a estudiar cuando empecemos a ver el trámite es que una vez que se admite la ejecución, se dicta ese auto con el despacho y en el mismo día o al día siguiente se dicta un decreto del letrado de la administración. Para no adelantarme, que eso va a venir después o posterior, esas dos resoluciones son las primeras, es el primer trámite que se hace y disponen que se abre el proceso de ejecución, se despacha ejecución, ya sabemos las cuantías por las que se ejecuta y en el decreto se disponen todas las medidas que se pueden acordar en ese momento, bien sea para investigar el patrimonio, medidas del artículo 589 y 90, o bien medidas ejecutivas concretas, es decir, si ya se puede resolver, ya podemos acordar embargos concretos de las cuentas, de los sueldos, de los salarios, de pensiones que tenga, de un vehículo, de bienes inmuebles, etcétera, etcétera. Si ya lo conocemos en ese primer momento, se puede acordar ya. ¿Vale? Medidas de investigación, medidas que garanticen el despacho y medidas ejecutivas ya concretas, ¿vale? De eso va la ejecución simplemente, de averiguar, localizar y convertir a dinero si estamos hablando de una ejecución dineraria. Recuerden lo de obligaciones dinerarias, obligaciones de hacer, entregar, etcétera. Bueno, pues a ese cónyuge al que se le notifica, bueno, a todo ejecutado al que se le notifica todo esto, tiene un derecho que es a formular oposición ante la ejecución. Es decir, hay unas causas tasadas que ya estudiaremos que permiten decir, oiga, yo no debo todo ese dinero, oiga, yo ya pagué todo lo que me debía, ¿por qué me pone una ejecución si en el plazo que yo tenía ya cumplí? ¿Vale? Bueno, pues vamos a verlo. No, mire, es que le faltaban 2.000 euros, hay una plus petición, ¿vale? Una serie de causas muy concretas y muy específicas que la ley permite para oponernos. Tengan ustedes en cuenta que siempre venimos o de un juicio donde se resolvió la condena al ahora ejecutado, o bien de un documento ante notario, casi siempre, un préstamo, una póliza, etcétera, donde se establecen muy bien las condiciones. Luego, es muy probable que en la mayoría de ejecuciones el ejecutado realmente deba y no haya pagado esa cantidad. Por lo que la ley lo que hace es reducir las posibles causas de oposición a cuestiones muy evidentes. El pago, el error, la pluspetición, la falta de competencia, jurisdicción o el error en la persona. Bueno, pues estas causas se permiten, ¿vale? Se alegan, ya veremos cómo y en qué momento. Pues al cónyuge que se entera ahora, a posteriori, de todo esto porque le están embargando un bien ganancial, que fue ganancial o que es ganancial,
se le da las mismas herramientas de defensa, ¿vale? Espero que se entienda. Además de esto, en el artículo 541, la ley hace una garantía más, ¿vale? Se le permiten, además de las causas normales de oposición, intentar probar que, oiga, la deuda es solo de la que era nuestra empresa y lo que usted me quiere embargar es la casa que ha sido nuestra vivienda conyugal durante toda la vida del matrimonio, que no ha aportado nada a la empresa, son economías separadas, etcétera, etcétera. Yo quiero, además de las causas de oposición, decir que ese bien en concreto que usted me quiere embargar como ganancial no debe responder de la deuda, aunque fuera ganancial. Pues se les permite, ahí hay un margen para los abogados, introducir esta nueva causa de oposición. El señor o la señora que se entera de eso dirá, oiga, es que ese apartamento, pues mire, no tiene carácter ganancial, eso es una herencia de mi tía abuela, sáquelo inmediatamente de la ejecución, por ejemplo, ¿vale? No es ni siquiera ganancial, pues tiene una posibilidad ahí de acreditarlo. Y por último, la ley, garantizando a colación de esto, dice que en lugar de que el ejecutado deba probar que no se trata de un bien ganancial o que no debe responder, al contrario, se le carga la prueba al ejecutante y será el ejecutante el que deba decir, no, ese bien, aunque es ganancial, sí que responde de la deuda. Pues mire, porque en el contrato lo recogimos como garantía hipotecaria, el apartamento que tienen en el sur, aunque era de la señora y tal, lo metimos aquí o lo que sea, ¿vale? Es lo que la ley suele llamar en estos casos invertir la carga de la prueba. Normalmente, quien alega algo en un procedimiento tiene la obligación de acreditarlo con documentos, con testigos, con todos los medios probatorios que hemos estudiado. Pero en ocasiones, porque la ley lo dice así, se invierte la carga probatoria. Veremos algunos ejemplos a lo largo de la ejecución y en laboral me vienen a la cabeza bastantes ejemplos también, sobre todo le cargan esa prueba al empresario en materia de despidos, etcétera. Bueno, pero es ese supuesto, cuando la ley cambia, quien tiene que probar las cosas, cuando lo normal es que el que la alega es el que lo tiene que probar, ¿vale? Segundo supuesto que nos plantean con respecto a la ejecución de bienes gananciales. Hay un supuesto en el que el ejecutante se dirige contra el patrimonio del ejecutado, esté casado o no esté casado, y se descubre o se acredita que ese señor no tiene ningún bien, su patrimonio es cero, negativo, ¿vale? Tiene deudas por todos sitios y no tiene bienes, ¿vale? A eso, en general, no solo en la ejecución, se le llama insolvencia. Estar en situación de insolvencia es que no tengo solvencia, no tengo líquido para pagar, ni tengo bienes que me puedan convertir en dinero. Luego, no tengo dónde pagar. Se acredita esa situación declarándola en el juzgado, en el juicio que sea, se declara insolvente a la persona. Y eso tiene bastante importancia jurídica. Pues miren, por ejemplo, en laboral, a partir de la declaración de insolvencia, se puede cobrar del fondo de garantía salarial. Fíjense ustedes la importancia que tiene. En la cuestión de asistencia jurídica gratuita, mientras yo sea insolvente, si no se acredita una mejor fortuna, puedo estar asistido. En materia de costas, no me van a cobrar costas, mientras yo mantenga esa situación de insolvencia y no tenga patrimonio con el que pagar. En la ejecución, una vez que se acredite que el cónyuge principal, el deudor, es insolvente, partimos de que estamos casados en gananciales, ¿verdad? Se le puede embargar un bien ganancial y ahí ocurre una garantía distinta. Ahí el tribunal lo que va a permitir es que el cónyuge que no es deudor, que por ejemplo no estuvo en ese préstamo, que lo contrató el marido solo, por ejemplo, imagínense que un banco le da dinero solo al marido porque lo quiere para una cuestión de la empresa y tal, y bueno, o que la señora va, la esposa firma sin saber lo que planteábamos antes, o sin meterse mucho en si es un coche para la empresa o para la casa, lo que sea. Eso suele ocurrir bastante. Va un día, firmamos en el notario y fuera, o firmamos en el banco y fuera. Puede pedir este cónyuge no deudor que se disuelva la sociedad ganancial. Realmente no deudor implicaría que no está ni en el título ejecutivo, no está en la sentencia o no está en la póliza que se presenta a ejecutar, ¿vale? No es que firme sin saber. Si firma es que está también en el título, ¿vale? Cónyuge no deudor es que no estuvo en el proceso porque no fue contra él y además no participó en el documento que sea. Puede pedir que se disuelva la sociedad de gananciales. ¿Qué significa esto?
todavía no lo hemos estudiado, pero significa par en esta ejecución que yo no solo me he divorciado, sino que estoy en trámites de liquidar la sociedad de gananciales. Aquí estamos hablando de un proceso especial en el que vamos a determinar cómo se reparte el patrimonio de una sociedad de gananciales, de un matrimonio que ya ha puesto fin. La casa, el coche, las cuentas, un fondo que teníamos abierto, lo que sea. Ese dinero se inventaría y se reparte. Hay un proceso especial que lo hace. Pues este cónyuge que no debe en esa ejecución lo puede alegar. Oye, pido que resuelvan primero la disolución de la sociedad de gananciales. ¿Quién lo va a hacer? Curioso. No lo va a hacer el tribunal competente, sino este tribunal que tenga la competencia de la ejecución. Ya veremos cómo se tramita todo este proceso especial. Y mientras tanto, en la ejecución, ¿qué pasa? Se suspende. Es una de las causas por las que queda suspendido el proceso de ejecución. Cuando ya se resuelva quién se queda con cuál, a quién corresponde cada cosa, volveremos a ver si ese bien en concreto se lo ha quedado el ejecutado o el cónyuge no deudor, o bien se ha vendido, o qué pasa con esa parte, y si se puede o no aplicar a la ejecución que estamos llevando, ¿vale? Me paro aquí, que son muchas cositas, vuelvo un momento, cierro aquí. Dudas que nos queden en general, no sé si han preguntado algo en concreto. Estamos viendo mucho concepto, como pasaba al principio, no se preocupen porque lo repetiremos tantas veces que lo irán asimilando, ¿vale? No se preocupen ahora, cónyuge no deudor, bueno, pues ya iremos asimilando qué significa esto. No solo ahora, sino, o bienes gananciales, bueno, ya tranquilidad, ya habrá tiempo de adquirir los conocimientos. Ahora es simplemente un entendimiento primero para ver qué nos dicen en estos artículos generales. ¿Alguna cosilla que nos quede por ahí? ¿Dudas de estos poquitos que estamos viendo? De momento no. La ejecución al principio es un poco durilla. Eso hasta que no vayan entrando en materia, haciendo test y algún que otro práctico, verán que al final les va a gustar. La ejecución no es fea, digamos. Vale. Miren, hablamos antes también de que los posibles ejecutados eran también los posibles deudores solidarios. Aquí tenemos que hacer una distinción que funciona en derecho civil también. Cuando hablamos de la responsabilidad, para que no nos volvamos locos, quién tiene la obligación de pagar, por ejemplo, o de cumplir una obligación, podemos hablar de dos tipos de responsabilidades. Responsabilidad mancomunada, simplemente cada uno de los intervinientes es responsable de una parte de la obligación o de una parte de la deuda. Esto se ve mucho en las cuestiones de construcción, amparada por la ley de edificación, pues el constructor responde de unas cuestiones o de una cantidad, el arquitecto que hizo el proyecto responde de su parte y, bueno, y la promotora de la obra también responde de su parte. Cada uno tiene sus responsabilidades. Vale. Cuando ejecutemos algún tipo de esta sentencia donde está perfectamente distinguido que usted responde de esto, usted responde de esto y usted responde de esto, o bien que se establece directamente que cada uno es responsable solo de un tercio de la deuda, imagínense, por ejemplo, de forma mancomunada, eso va a servir para que yo pueda ejecutar, pero con unos límites. A cada uno le voy a poder reclamar su parte, por así decirlo, porque está verdaderamente delimitada y diferenciada. Distinguimos ese tipo de responsabilidad de la que se conoce como responsabilidad solidaria, en la que todos los deudores participan del total. ¿Y cómo se establece eso? Pues significa que el ejecutante no se tiene que preocupar de ver a quién le pide cuánto ni hasta dónde puede llegar, sino que puede reclamarle a uno de los tres deudores, imaginemos, el total de la cuantía, ¿vale? O bien a dos, reclamarle a dos deudores y al otro no, porque ya sabe que no tiene dinero. Bien, por ejemplo, podrá pedir el despacho de ejecución a dos y no a los tres. O bien podrá meter a los tres, pedir el despacho de los tres, indistintamente del resultado, porque podrá cobrarle, para que nos entendamos todo, a uno solo. Y ustedes dirán, pues vaya injusticia, porque si hay uno de los tres que tiene dinero, los otros dos enseguida firman porque están salvados, ¿verdad? A mí no me van a cobrar porque no tengo dónde caerme muerto. Bien, eso no es así del todo. En un primer momento en la ejecución, efectivamente, va a ocurrir eso. El ejecutante, que le da igual las relaciones entre los deudores solidarios, va a ir contra
uno de ellos porque sabe que tiene el dinero y se lo va a cobrar todo a ese. Conseguimos el embargo de una cuenta, imaginemos, y los 3 millones se los sacamos a él. Cuando la responsabilidad solidaria quiere decir eso. Si usted tiene 3, a usted le cobro 3. ¿Y qué contraprestación le doy fuera del procedimiento a ese pobre pagafantas, vamos a decir así? Para que nos entendamos, pues le doy la posibilidad que se llama el derecho de repetir o la acción de repetición. Lo que yo he pagado por ustedes, porque me abarca la responsabilidad solidaria, ahora en otro procedimiento, una vez que lo pague ahí, lo voy a repetir contra ustedes. Les voy a llevar a juicio, ustedes que fueron mis compañeros deudores y ustedes no han pagado. Ahora a ver de dónde les saco yo a ustedes. Pero tengo ese derecho. ¿Vale? Así funciona la responsabilidad solidaria. El 542 en la ejecución, cuando nos habla de los deudores solidarios, nos dice que, ojo, que si estamos hablando de un título judicial, recordamos, sentencias o resoluciones procesales, hemos tenido un proceso judicial, aunque sean deudores solidarios, si no participaron en el procedimiento, tenían que haber sido demandados, codemandados, no podremos ejecutar contra ellos, ¿vale? Detalle importante, sobre todo para los abogados a la hora de hacer bien su trabajo. Cuando interponen la demanda, tener mucho cuidado de meter como demandados a todos los responsables solidarios, a todos los deudores solidarios, porque como condenen a 2 y al otro tercero no lo traiga yo también como demandado, el tercero va a decir, oiga, 542, usted a mí no me meta en la ejecución porque no me dio ni siquiera la oportunidad de defenderme en el juicio. Usted habrá condenado a estos 2, pero yo tenía defensa, no me llevó, ahora no me ejecute. ¿Se entiende eso? Vale. Y si es extrajudicial, la ley lo limita mucho más. ¿Extrajudicial qué significa? No viene de un procedimiento, sino hablamos de préstamos, de hipotecas, de pólizas de comercio, de cuestiones relacionadas con empresas. Nos viene el título extrajudicial. Pues ahí lo que se haya escrito es lo que hay. Si el deudor es solidario porque así lo pactó después o lo hablaron y tal, y es, vale, usted es solidario, pero si no figura en ese título o en otro documento donde esté declarando que él también paga de forma solidaria, no podremos llevarlo. La ley lo que dice es que solo podremos despachar ejecución frente a los que figuren o bien en el título o bien en otro documento donde se asuma esa solidaridad. Bien. Y el supuesto que hemos hablado, si tenemos a varios, 3 o 4, lo que digamos, podemos ir frente a uno de ellos por el total, frente a algunos nada más, o frente a todos ellos a ver qué es lo que sale. ¿Vale? Así funciona la responsabilidad solidaria y la ejecución cuando estamos ante deudores solidarios. Me atrevo a explicar aquí, aunque sea a lo mejor más rollo, que el avalista también funciona o puede salvarse, ¿vale? Hay un concepto en derecho que se llama, me acordaré, bueno, lo digo y ahora a ver si me viene, lo pongo. El fiador pagará o cubrirá la deuda del deudor principal siempre y cuando se acredite la insolvencia del deudor principal. ¿Vale? Excusión se llama, principio de excusión con X. Excusión significa que antes de ir frente al avalista o el fiador, que figura en el título o que ha sido demandado y lo tenemos también condenado, antes de ir contra él habrá que examinar bien el patrimonio del ejecutado principal y acreditar que es insolvente. Solo entonces podemos ir contra el fiador. Entonces iremos contra el fiador. Eso es una responsabilidad solidaria, puesto que asume el pago, pero está condicionada a esa excusión. Primero hacer ese ejercicio de investigación patrimonial, declarar la insolvencia y entonces sí voy contra el avalista. El avalista no tiene que ser siempre una persona física. Se puede poner como garantía, una fianza o como aval una propiedad, un inmueble o incluso un aval bancario, ¿vale? No tiene que ser siempre contra los padres del pobre chico, sino el banco necesita un aval, yo consigo el aval, deposito un dinero y ese dinero es el que va a funcionar. ¿Que existe el principio de excusión? Perfecto. Cuando usted descarte a mi hijo por insolvente, entonces coge el dinero del aval y ya entonces sí me fastidia a mí. ¿Se entendió esta última parte? Vale. Eso no es que nos lo vayan a preguntar, pero bueno, por si nos surge, pues ya lo tenemos puesto.
Lo último que vamos a ver hoy es una cuestión genérica de competencia. Los artículos 545 y 547, como en todo tipo de procedimientos, y los declarativos así lo vimos, la demanda y el proceso se tramita ante el tribunal competente. ¿Qué ocurre aquí? Que muchas veces, hablando de las ejecuciones judiciales, ya tenemos un tribunal que ha llevado el proceso principal, ¿verdad? El declarativo correspondiente. Bien, nosotros en el día a día de los juzgados, oye, ¿de qué ordinario dimana? ¿De dónde dimana esta ejecución? Pues el propio programa que utilizamos nosotros a diario nos lo dice. Atlante nos vincula nuestra ejecución con el procedimiento origen. Este dimana de aquel verbal o de aquel desahucio, de aquel ordinario. Perfecto. Cuando tenemos unas ejecuciones judiciales. En esos casos, bien sea sentencia, bien sea decreto o incluso los famosos autos que aprueban transacciones o acuerdos, que ya hemos visto también que todos los equiparamos a resoluciones judiciales, por lo tanto hablamos de ejecución de título judicial, los va a conocer como tribunal competente por competencia objetiva, no por territorial, sino objetiva, el mismo tribunal que haya llevado o resuelto el proceso principal, ¿vale? Si nos paramos a pensar, el ordinario o el proceso declarativo se puso en base a unas normas también de competencia, pero esas son de la parte general. Lo que tenemos que tener en mente es que la ejecución de título judicial, provenga de donde provenga, la lleva o es competente el mismo tribunal que resolvió sobre el declarativo, ¿vale? Se presenta la demanda ejecutiva, por tanto, ante ese tribunal. Lo mismo ocurre con los laudos arbitrales o los acuerdos alcanzados en procesos de mediación, porque también los equiparamos a resoluciones procesales y darán lugar a ejecuciones de título judicial. Nos habla la ley de juzgado de primera instancia del lugar en que se dictó, pero nos sirve para entenderlo el mismo tribunal que dictó la resolución, ¿vale? Resolvió el proceso. Bien. Con respecto a otros títulos ejecutivos, nos referimos a los no judiciales. Tenemos que atender a las mismas normas que serían válidas para cualquier juicio declarativo. En la parte general de la ley nos habla en los artículos 50 y 51 de todas estas normas. Casi todas son fueros de competencia territorial, es decir, una póliza firmada en La Laguna sobre un préstamo, sobre una compra a plazo de lo que sea, celebrado este contrato en La Laguna, ¿dónde se tiene que interponer? Pues mira, el fuero de competencia, artículos 50 y 51, lugar de celebración o lugar de inscripción o lo que fuera. Nos da otra alternativa, en caso de que no exista esta norma de competencia, por lo que quiera que sea, a elección del ejecutante, esto sí tiene cierta importancia, lugar donde se tenga que cumplir la obligación de pago, obligación de entrega, obligación de declarar una voluntad, lo que sea. O bien lugar en el que se encuentren los bienes del ejecutado. Fíjense que esta última norma de competencia ya está enfocada a la facilidad de enajenar bienes. Es decir, si este señor celebró un contrato de segunda hipoteca sobre su casa, esta hipoteca segunda es la que falló y no tenemos claro, pues sí, lo celebró el contrato en tal sitio, pero yo puedo elegir que el bien que vamos a ir contra él está en la Orotava. Bueno, hipoteca sería un hipotecario, no tiene más duda, que lo vamos a ver ahora. Un préstamo personal sería el ejemplo. Pues aunque lo firmaron en Santa Cruz y la casa está aquí en la Orotava, pues, o en el sur, voy a plantearlo en el sur o en tal sitio, porque lo que voy a pedir es que se ejecute pues donde él tiene los bienes, ¿vale? Donde él tiene la finca que voy a ir contra ella. Bueno, porque pidió un préstamo para reforma y lo que sea. Bueno, cuando existan varios ejecutados con domicilios en distintos sitios, con bienes en distintos sitios, también se le da la posibilidad al ejecutante de elegir cualquiera de los posibles tribunales competentes. Hablamos también de ejecuciones de título no judicial. Por último, el fuero de competencia para los hipotecarios siempre va a ser, por eso me equivocaba yo antes en el ejemplo, tribunal del lugar en que se hallen los bienes. Nosotros en una hipoteca firmamos, entre otras muchas cosas, la descripción del bien, firmamos dónde se localiza, firmamos la inscripción que tiene
nuestra casa o el bien sobre el cual hacemos la hipoteca. El banco la define perfectamente y sobre todo pone ubicada en el término municipal de tal sitio. En base a esa descripción sabemos en qué tribunal habrá que plantear el correspondiente hipotecario en caso de impagos de las cuotas que fueran, ¿vale? Ya veremos el hipotecario, que les aviso que es un procedimiento maravilloso, hasta subasta, y veremos muy bien cómo se hace. Incluso intentaremos, como ahora es todo digital y tenemos el portal de subastas, pues ver hasta dónde nos deja, sin usuario y sin proceso, llegar para ver cómo funciona hoy en día una subasta hipotecaria, ¿vale? Bueno, me queda tiempo, sí, un momentito nada más para dar ese primer paso, ¿vale? Ese primer trámite que ya tenemos en los artículos 547, el 547 nos habla de esas dos primeras resoluciones que se dictan en toda ejecución forzosa, ¿vale? La última clasificación, esto está un poquito antes de lo que es otro detalle que les quiero poner. Nosotros hablamos en todo este trámite que llevamos de disposiciones generales de la ejecución forzosa. Disposiciones generales de la ejecución forzosa. Fran, perdona un momento. ¿Sí? Perdona un momento. Fíjense bien en la diapositiva que pone: se dictará auto, se dictará decreto. Importantísimo. Sí, estoy viéndolo por la ley. Y siempre que estudien esto, siempre estén atentos a la resolución que se dicta para cada cosa. Ejecución. Sí. Aquí, mira, se dictará auto, orden general de ejecución. El despacho de ejecución se dicta por auto. Sí, se decide sobre la oposición la ejecución definitiva, o sea, si hay oposición, se decide por auto. Si hay una tercería, se decide por auto. O sea, es importante saber las resoluciones que van por auto y las resoluciones que van por decreto, ¿vale? Efectivamente. Como les decía... La ley lo pone... Es que vamos un pelín rápido y a lo mejor se están perdiendo, pero dale. Verán que cuando cojan el artículo se van a dar cuenta de todo el parique que le está largando Fran, porque veo que aquí Ángela me pone, hace rato que me perdí. No te vi. Entonces, verán que cuando cojan el articulado y empiecen les va a sonar todo esto que estamos oyendo en clase, les va a sonar y le va a resultar hasta sencillo. O sea, no es muy complicado. Es el tribunal que homologó. Vale. Lo repito. Miren, para no perdernos, el artículo que regula esto es el 547, pero yo lo que quiero es que entiendan cuál es el primer paso que se da en toda ejecución, ¿vale? Me dice Isabel, el tribunal que homologó, si te refieres a los casos de acuerdos o transacciones, entiendo que sí, que nos lo dice el 545.1, ¿vale? Nos dice que será competente para dictar el auto que tenga la orden tal, el tribunal que conoció el asunto en primera instancia o en el que se homologó o aprobó la transacción. A veces es que pueden ser las dos cuestiones, el de primera instancia, si es que llegamos a un acuerdo, o en el que se homologó, si hemos alcanzado el acuerdo a posteriori o en otro juzgado. Se homologó y aprobó la transacción o acuerdo, ¿vale? Lo vi. Vale, perfecto. Y Ángela, estamos hablando del primer auto, el auto despachando ejecución, y del decreto de medidas, el decreto del letrado ante una ejecución. En la práctica vamos a tener un proceso de ejecución que nos llega por demanda, ya veremos la demanda, voy a ampliar esto otra vez para que tengamos esto claro. Háganse va a llegar sobre todo para los que no trabajan. En nuestra mesa vamos a tener un procedimiento que nos dice demanda de ejecución. Aporto la sentencia dictada en el procedimiento juicio verbal de cantidad 3.000 euros que me debe fulanito. Presento demanda de ejecución. Vale. Nosotros vamos a tener que, si está admitida a trámite, que ahora veremos lo único que puede ocurrir antes, que dictar dos resoluciones. Una va a ser del juez y el resto van a ser del letrado de la administración. De hecho, la ejecución se configura como un procedimiento que dirige directamente el letrado de la administración.
Solo en determinadas cuestiones donde tiene que decidir el juez o tribunal se dictarán autos. En todo lo demás nos vamos a encontrar con resoluciones casi siempre del letrado de la administración. Bien, importante, este auto que sirve para ordenar que sí, que se ejecute esa resolución, despacho de ejecución, orden general. Simplemente digo, se abre una ejecución forzosa, que es donde yo estaba, porque este señor no ha pagado voluntariamente. Me veo obligado, me veo forzado a abrir una ejecución. Bien. Segundo, en el mismo momento o al día siguiente, dice la ley, el letrado de la administración ya coge las riendas de la ejecución y dice, una vez que tengo la ejecución abierta porque lo ha dicho el juez, ¿qué bienes puedo yo ya directamente trabar a embargo? Eso es otro concepto que ya empezaremos a ver el próximo día. ¿Qué medidas puedo yo implementar aquí realmente para conocer qué bienes tiene esta persona? Pues miren, hay 2 artículos que nos permiten una averiguación patrimonial completísima, casi hasta el DNI de la persona, si se ha comprado un paquete de galletas, podemos averiguarlo, ¿vale? Estoy siendo un poco exagerado, pero para que vean que el juzgado puede acudir a muchas bases de datos de administraciones para conocer la situación patrimonial del ejecutado. Pues todas esas las acuerda el letrado en ese decreto el mismo día o al día siguiente que el auto. Y luego, pues otras medidas que ya pueda acordar de manera directa, pues por ejemplo, porque el propio ejecutante le ha dicho, oiga, que este señor trabaja en la empresa tal, Mercadona de Los Realejos. Bien, quiero que le embargue usted el salario. Pues si yo ya conozco ese dato de la situación patrimonial, en el mismo decreto primero ya podré acordar el embargo de salario como una medida ejecutiva concreta. En la ejecución, como ya les dije, siempre vamos a tener medidas de garantía de la efectividad del despacho, es decir, medidas de averiguación patrimonial, medidas ejecutivas concretas, embargos concretos y medidas que garanticen ese embargo. Un ejemplo, yo puedo acordar el embargo de salario, pero si lo pongo en el decreto y no lanzo un oficio a la empresa para que realmente le retenga de su nómina, es como si no hiciera nada. Le tendré que decir a su empresa que le quite de la nómina todos los meses una cantidad embargada, ¿verdad? Pues si yo no garantizo el embargo, son 2 medidas distintas. Medida de embargo, bien, ya está acordado. Ahora, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo conviertes en realidad? Con un oficio para que la empresa le embargue. Todo eso lo iremos viendo. ¿En qué otros casos excepcionales se va a dictar un auto? Además del primero que tenemos que hacer, pues lo que les comentaba SEO, cuando el señor se oponga y tengamos un incidente de oposición, se va a resolver por auto. Cuando venga un tercero y diga, oiga, el coche que usted embargó no es del ejecutado, es mío, tercería de dominio, se resolverá también por auto. Y otras ocasiones en las que la ley diga que expresamente se va a dictar un auto. El ejemplo que les puse o que les pusimos aquí es cuando no se admite la ejecución por incompetencia, ¿vale? No le corresponde a este juzgado llevar esa ejecución. Oiga, ¿usted no se da cuenta que esa sentencia la dictó Arona 6, instancia Arona 6, y usted la está presentando en Wimar? Esa sentencia no la puedo yo ejecutar. ¿Por qué? Porque este tribunal no es competente, ¿vale? Luego, si no es competente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Auto dictando que no es competente. Una cuestión que nos dice la ley es que el tribunal, antes de dictar el auto, admitiendo o no la demanda de ejecución, examinará de oficio su propia competencia y dirá si es o no competente, ¿vale? El trámite en la realidad es que el secretario, si encuentra algún motivo de posible incompetencia, le pasa las actuaciones al juez para que resuelva. Si la demanda directamente se admite, si lo considera, pues lo hace. Pero dice que el tribunal de oficio, en el auto, deberá decir que ha examinado la competencia y que, bueno, efectivamente soy competente, y si no, dictar ese auto diciendo que no ha lugar al despacho de ejecución. Una vez que ya se dicte el primero de los autos, es decir, acordando la orden general de despacho de ejecución, ya no podemos cuestionar la competencia. Quiere decir que ya hemos asumido la competencia. Después, a lo mejor,
vendrá el ejecutante a decir que miren, esto es de Arona, me equivoqué al presentarla, o el ejecutado a plantearla, pero una vez admitida ya no hay marcha atrás. El ejecutado va a tener una posibilidad en el trámite que se le va a dar en los 5 primeros días que tiene para el plazo de oposición, aunque eso ya lo veremos el próximo día, para plantear que no es competente el tribunal. Piensen que al ejecutado no le ha llegado nada todavía cuando se dicta el auto y el decreto. Es luego, en la primera comunicación, cuando le llega auto, decreto, copia de la demanda, copia de los documentos y ese traslado que se le da para oponerse por ley, vamos, porque lo dice la ley. Y bueno, hasta aquí hemos llegado de momento con ese primer trámite ya hecho de la ejecución. Ya tenemos nuestra ejecución con su auto y su decreto. Ya veremos el contenido el próximo día con un ejemplo de cada uno de ellos y avanzaremos un poquito más, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Vale. Cosillas que nos queden. 545, sí, lo vi, vale. Pues alguna cosa más. Ángela, ¿te situé más o menos o muy chungo? Dale, Reme, sí. Si quieren, Reme seguro que no tiene micro, pero los que tengan auriculares como los que yo tengo puestos, con ponerlo, bueno, no sé si están en portátiles o en móviles, pero si tienen unos casquitos que tengan micro, tienen directamente audio y ustedes mismos pueden conectarse con o sin audio y silenciarlo cuando ustedes quieran y les sale ahí, una vez que lo ponen, les sale la pantallita. Vale, lo que no sé si están en móviles o en ordenadores o en PCs. Vale, dijiste que en los gananciales tenía que justificar que el ganancial entra en la ejecución. No debería ser el ejecutado. Vale, ese es el artículo, lo tenemos aquí. A ver. Mira, si vas al artículo 541 punto 3, no, punto 3 corresponderá. Vale, punto 2 al final. Te dice, el ejecutado, o sea, el cónyuge no deudor al que le sorprende, por así decirlo, que le han embargado un bien, que es del ganancial, dice, al oponerse, porque le hemos dado plazo para que se oponga, tiene las mismas causas que el ejecutado principal, es decir, el cónyuge que sí que es deudor. Pero además de esas causas, también podrá decir que los gananciales no deben responder por la deuda que despachó ejecución. Es decir, que ese bien que es ganancial no debe ejecutarse en ese procedimiento. Bien, cuando alegue eso, supongamos el marido viene, se entera de todo el rollo y dice que ese bien, o sea, dinero que hay ahí en cuenta o ese coche que se quiere ejecutar o esa casa, lo que sea, no debe responder por esa deuda. Bien, por lo que quiera que sea, porque esa deuda la adquirió su esposa antes de casarse, porque esa la adquirió en un contrato privado del que no ha tenido conocimiento, o muchas veces lo que suelen decir es eso, que esa deuda la adquirió de forma unilateral y que no se destinó ese dinero ni se estaba previsto para nada de la sociedad de gananciales. El matrimonio, la sociedad de gananciales funciona al servicio del matrimonio, ¿vale? Para sustentar las cargas del matrimonio y tal. Entonces, si esa deuda es privada de ella porque se hizo un viaje con su amante al Caribe, imagínate, y eso dio lugar al divorcio, oiga, encima no le voy a pagar yo con la casa ganancial el viaje al Caribe con el amante, ¿verdad? Bueno, pues en esos casos, lo que dice la ley es que será el acreedor el que tenga que probar la responsabilidad de los bienes gananciales, ¿vale? Se invierte, debería ser, la norma general indica que efectivamente, como el ejecutado es el que está alegándolo, debería ser el propio ejecutado, pero aquí no, aquí se le da una ventaja, una garantía, una protección al cónyuge no deudor. Deberá ser el banco, el ejecutante, quien sea, el que deba aprobar que ese bien ganancial sí que tiene que aplicarse, ¿vale?
Normalmente pues lo prueban con el Código Civil, normalmente. Oiga, esta deuda se generó constante matrimonio, ya no existe obligación de firmar todos y cada uno de los pasos y tal, y ese dinero se le dio a su marido o a su esposa estando casados. Tiene que funcionar. Hay argumentos de todo tipo, eso se resuelve y vamos para adelante, ¿vale? Lo que hay es una inversión de la carga de la prueba y no es el ejecutado, sino el acreedor, el ejecutante, ¿vale? Voy a parar ya por aquí la grabación. Placa.